Shalom, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa Kabbalah para el Principiante. Tenemos un programa especial. Se encuentran con nosotros estudiantes del primer semestre de nuestros cursos. Y bueno, hoy el tema es mundos y almas. Es lo único que tenemos en el mundo, sí, en la realidad. Y nosotros estudiamos que la fuerza superior, el Creador, antes de que comenzó a crear todo, Él creó, hay de no hay, un deseo de recibir, es decir, esta es la única creación, el deseo de recibir, porque Él se encuentra totalmente en tendencia de entregar, dar y de beneficiar. Él quiso crear a alguien que sea como Él, porque menos que Él no significa dar. En nosotros tal vez es así, en que damos un regalo o entregamos algo, pero esto no significa entregar. Entregar significa que tú das todo lo que tú tienes. Entonces la fuerza superior, la única que se encuentra en la naturaleza, antes de que nos creara, Él es todo bueno, completo, bondad, y de su naturaleza es dividir, compartir de su bondad. Así nos dicen los sabios que adquieren este rango del Creador. Lo sienten y así ellos nos cuentan. No es que así nosotros pensemos, sino que la gente lo adquirieron a Él y así lo sintieron, que de Él sale solamente bondad. Es algún origen de lo bueno. Es por esto que creó en nosotros el deseo de recibir para que podamos beneficiar este deseo. Pero esto significa ser como el Creador. Esta es la única beneficencia. ¿Qué significa ser como el Creador? Que sea independiente, grande, completo, eterno, realmente como Él. Es decir, hay acá unas cuantas cosas que son contrarias una con respecto a la otra. Yo, si pienso en ese mismo creado, esa misma criatura, tendrá que ser independiente. ¿Independiente de quién? Del Creador, por una parte. Por otra parte, el Creador lo creó. Entonces, ¿cómo podrá ser independiente? Es decir, tendrá que crecer después de que el Creador lo creó de una forma independiente. Y crecer a tal punto que sea como el Creador, es decir, ponerse frente al Creador por una parte y por otra parte ser exactamente como Él. Es decir, en esta criatura tienen que haber dos cosas que son inversas. Por una parte, por fuera del Creador estar, por eso Él se llamó creado en hebreo, significa por fuera, separado, y por otra parte tendrá que ser parecido a Él. Realmente como el Creador, en ese mismo peldaño, en ese mismo estatus, en esa misma posición, eterno, completo. ¿Cómo llegar a eso? Para entregarle al Creador el poder. A pesar de ser un creado, a pesar de que Él salió del Creador, que el Creador lo creó, darle un poder tal para crecer, como nosotros hacemos nacer a nuestros niños y salen de nosotros, pero después ellos crecen y se hacen totalmente independientes. Entonces tenemos que crear un sistema. En este sistema podremos proporcionarle una atención al creado y de tal forma tendrá que ser darle un poder de crecer y que crezca de una forma independiente del Creador. Es decir, yo crezco todo el tiempo en una altura parecida al Creador, pero paralelamente, es decir, por fuera de Él, con independencia. Este soy yo, y algo contrario a mí. Entonces resulta que esto contrario al Creador lo tengo porque yo soy un deseo de recibir y Él es deseo de influir. ¿Sí? Entonces tenemos, digamos, la fuerza superior es el Creador. ¿Sí? Esta es su altura, digamos así. Y yo tendré que crecer al lado de Él realmente parecido, también, en una altura tal.
todo el tiempo de peldaño a peldaño. En estos peldaños yo crezco. Me dicen que este crecimiento, ustedes saben cuánto, ¿sí? 125 peldaños. Yo ya veo que entiendo que estoy con gente entendida acá. Ok, tenemos 125 peldaños. Entonces yo tengo que ser así. Primero que nada, tendré que tener un deseo de recibir. Esto tendrá que estar en mí. Por lo tanto, yo estoy en contra de Él, contrariamente a Él. ¿Sí? En eso de que yo soy deseo de recibir, porque Él es deseo de influir. ¿Sí? Eso es una cosa. Lo segundo será que yo tendré que ser como Él. ¿En qué? Que sobre este deseo de recibir mío, yo vista la intención. Intención de influencia. Influencia. Y entonces yo dentro seré contrario al Creador y por fuera, en mi expresión externa, yo seré parecido a Él. Y si yo creceré de tal forma, de etapa a etapa, de paso a paso, entonces yo llegaré realmente a ser como Él. Y con esto nosotros llegamos al propósito de la creación, ser como el Creador, como está escrito. Volverá Israel hasta el Creador. Hay muchos dichos también, por supuesto. Entonces el Creador, para proporcionarnos este poder, Él tendrá que crear acá algún tipo de sistema para darme crecimiento, para preocuparse de mí, para darme distintos ejercicios como le damos a los niños para que crezcan. También, por supuesto, alimento, distintas preocupaciones con respecto a de los distintos lados, despertarme a hacer distintas cosas para mí. Digamos, si tomamos un niño y lo tiramos en el bosque, él crecerá como esos mismos animales que estarán al lado de él, sino que todo depende de la atención que proporcionamos. Y es por esto que la educación es lo principal, como el Creador nos educa para atraernos a su estado. Tenemos acá un sistema de mundos. Este es el sistema de los mundos, que por medio de este sistema, el Creador nos proporciona todo lo que necesitamos. Todo. No hay tras este estado que se formó con respecto a nosotros, no tenemos en lo que pensar. Estamos totalmente organizados, ordenados. Fuera de una cosa, a ver si nosotros estamos dispuestos a recibir de Él lo que Él nos trae cada momento, cada día. Y con respecto a esto, comenzar a reaccionar y a estudiar y a sofisticarnos. Este es el pequeño problema. Nosotros no somos tan buenos niños. Pero este sistema, primero que nada, aprendemos en la sabiduría de la Kabbalah. Los sabios nos enseñan qué es este sistema. Un mecanismo muy compuesto, no simple. Tiene muchos subsistemas. Y si nosotros la señalaremos así, como el mundo del Ensof, el mundo del infinito, es decir, el Creador, también el Creador, y también nosotros, corregidos, que esta situación se llamará el Gemar Tikkun, el término de la corrección nuestro. Eso es. Este es el mundo del Ensof. Y de este mundo del Ensof, en que ahí nos encontramos realmente lindos, buenos, como el Creador, eternos, perfectos, armonía, realmente no hay más. ¿Sí? Menos que eso, por debajo de esto, se encuentra un sistema. Porque nosotros tenemos que crecer desde el estado en que nos encontramos contrarios al Creador, sí, pequeños ahí, totalmente inversos a Él.
¿Sí? Y tendremos que crecer, como dijimos anteriormente, como ustedes dijeron, no, yo dije, 125 peldaños, hasta que lleguemos al mundo del Ein Sof. Entonces, ¿qué hizo el Creador? Él hizo lo contrario. Él nos creó en un estado perfecto. Perfecto. Ya nos creó en un estado que se llama Gmar Atikun, el término de la corrección de Él, del Creador. Creó todo ya, realmente. Y después de este estado nos posicionó en un estado contrario. Este estado se llama este mundo. Entonces, y esta bajada será llamada de arriba hacia abajo. Él nos bajó. Y en esta bajada, ¿cómo nos bajó? Él hizo esto por sí mismo, en ocultación. Se ocultó cada vez más. Y con respecto a esta ocultación por parte de nosotros, nos hicimos cada vez más pequeños, peores, cada vez más descompuestos. Y así. Es decir, ¿qué hizo Él? Creó acá un sistema que se llama 5 desapariciones, o 5 mundos, es la misma raíz de la palabra, que son llamadas Adam Katmon, Atzilut, Briah y Etzirasia. ¿Escucharon? Claro, excelente. Eso es 5 mundos. En cada mundo tenemos también 5 parsufim. ¿Sí? 5 parsufim en cada mundo, que son llamados, no importa cómo se llaman ahora, digamos Keter Chochma Bina, Zeran Pin y Malchut. ¿Sí? En cada mundo pueden ser distintos nombres, pero siempre son las mismas 5 partes. Y en cada parte tenemos, en cada parsuf tenemos otros 5 partes que también son Keter Chochma Bina, Zeran Pin y Malchut. Es decir, 5 por 5 por 5 nos resulta 125. Son 125 peldaños. Entonces, de arriba hacia abajo, Él creó un sistema de desaparición que se oculta. Él se encuentra acá, el Creador. ¿Sí? Or En Sof, luz infinita. Y hasta cuánto Él nos bajó, entonces nos bajó. ¿Hasta cuánto nos bajó? Por medio de que se ocultó tras el mundo del Olam Kadmon, después tras el mundo del Atzilut, Briah y Etzirasia, y cuando se ocultó totalmente, nos encontramos en la sensación de este mundo, nos trajo a este estado. Y acá, en este momento, nos encontramos. Y en el estado así, en que nos bajó, tenemos acá nuestra historia, nuestra gran historia, de un extremo al otro, como ustedes ya seguramente conocen. Esta es la historia de la humanidad, ¿sí? Que hasta que se formó el universo, acá hace menos 15 millares de años, ¿sí? 15 millares de años, hasta que llegamos hoy al siglo XXI. Y comenzamos a pensar cómo subir toda la humanidad. Comenzó a sentir que este estado, este mundo, es decir, este mundo, este estado, ya se concretó. Y tenemos que hacer algo con nosotros, porque todo es crisis. Todo no nos es suficiente. Hay que hacer algo. Entonces queremos subir. Tenemos algún impulso para subir. Tenemos algún deseo de adquirir algo por encima de esta vida, que no son más que una vida del rango viviente, un rango de animal. Entonces se nos abre la sabiduría del Kabbalah y nos explica que sí, hay frente a ustedes estos mismos 5 mundos, desapariciones, pero estos no porque son desapariciones, sino que son mundos porque
nos ayudan a subir, como el bebé que es pequeño, que se encuentra con 1 año, 2 años, primero básico, segundo básico. Todo el tiempo le estamos midiendo para él influencias, ejercicios distintos. También le entregamos más y le exigimos más para que crezca bien. Así es el sistema de los mundos, que está formada de tal forma que por una parte ella actúa sobre nosotros desde lo alto cada vez con su influencia hacia nosotros, y esta influencia y la luz que actúa en ella, lo que se llama luz circundante. Pero esta luz circundante, si nosotros queremos trabajar con ella, es decir, si nosotros queremos o estamos dispuestos para avanzar correctamente, entonces nosotros, digamos, le respondemos, ¿sí? Y así comenzamos a trabajar con él, juntos. Mutuo, un trabajo mutuo, como un niño que es pequeño con sus padres, con sus educadores, con sus maestros, y por medio de esto él crece, ¿sí? O que nosotros no queremos, entonces esta misma luz circundante cae sobre nosotros, pero nosotros ya no respondemos a sus exigencias para crecer y empezamos a sentir estas cosas como sufrimientos, distintos sufrimientos de nuestro mundo. Esto puede ser en salud, en comida, en divorcios, en guerras, en problemas personales, generales, distintos problemas. Es decir, esta luz circundante puede ser, si nosotros somos buenos, puede ser buena, y si nosotros somos malos, entonces la sentimos como malo. Todo depende de nuestra preparación, cómo estamos dispuestos a recibir esta invitación al crecimiento. Y así nosotros cada vez crecemos. Ahora, la historia, la luz circundante presionó, pero no sabíamos, y avanzamos por medio de los sufrimientos, es decir, Isurim, sufrimientos. Pero ahora llegó el momento en que nosotros podemos avanzar por medio de lo que se llama la Torah. La Torah es la luz que reforma, es decir, recibir esta luz de la forma correcta, entrar en una interacción, en contacto con los mundos, en eso de que yo sé que todo viene a mí por medio de los mundos, que Él es bueno y bondadoso, y así yo reacciono y avanzo. ¿Quién soy yo que recibe de los mundos esta misma influencia? Ese yo soy el alma, es el alma, no mi cuerpo, no esta bestia, ¿sí? Que en este cuerpo yo no me diferencio, no me distingo de ningún animal viviente. De acuerdo al cuerpo, somos como ese mismo simio o cualquier animal. Solo que mi interioridad, que ella quiere, ese mismo deseo interno en mí, que quiere subir, que quiere algo adquirir, que no acepta eso de que yo vivo y muero y no tengo propósito, es el principio del alma. Entonces, ¿cómo nosotros la entendemos? También, como los mundos que bajaron del Ensof, del infinito, y se desarrollaron para aminorizar este Ensof hasta llegar al estado en que, digamos acá, el Ensof se aminoriza su potencia. Digamos acá tenemos un 100% de luz. 100% de luz. Acá 80%, acá 60%. Acá 40%, acá 20%, hasta que llegamos a nuestro mundo en que es un 0% de luz, oscuridad, es decir. Claro, entonces de tal forma como el Creador creó desde el infinito, por medio de este filtro, de estos filtros de desaparición, empequeñeció este Ensof hasta que llegó realmente a un cero. Así el alma nuestra, general, que es llamada
Adam Rishon, el primer hombre, que esta es el alma, una general. Ella es quien baja de este rango donde se encuentra en el Ein Sof, en el estado del Kumartikun, del término de la corrección. Sí, en un estado de Kumartikun del Creador, en que acá es el alma y la luz se encuentran como luz y Kli juntos. Esta alma baja y cada vez menos y menos. Y ya cuando se acerca a este mundo, ella se despedaza en muchas partes. Y nos encontramos en nuestro mundo ya no como un hombre, como una alma, sino que totalmente destrozados, totalmente divididos en muchas pequeñas partes. Pueden ser pequeñas, más grandes pedazos de distintos portes. Pueden ser que algunos se juntan y otra vez se dividen y se separan y se alejan uno del otro. Así. Y entonces nosotros tenemos que hacer acá un trabajo muy interesante. Y en esto con esto entenderemos por qué de tal forma existimos acá en nuestro mundo. Porque en realidad nuestro trabajo es recolectar todas estas partes del alma juntas como un Kli. No importa cuántos hombres hay en el mundo, pero lo que nosotros hacemos es siempre recolectar estos kelim, cada uno y todos juntos. Todo el tiempo los recolectamos, los juntamos, estos kelim nuestros, a un Kli que se levante en el rango del Ein Sof, ahí de vuelta. Y acá nosotros trabajamos en contra de nuestra propia naturaleza, nuestro propio deseo, sí, por una parte, para poder unirnos, para poder comunicarnos, por una parte, y acá nosotros nos posicionamos para recibir la luz, porque juntos no podemos unir este Kli, sino por medio de la luz. Entonces acá hay un trabajo por dos partes. Por una parte, en contra de nuestro ego, trabajar, la fuerza que nos separa precisamente, y por otra parte, para unirnos a la luz, para que ella haga el trabajo, para poder unirnos con el Creador. Y así adquirimos el propósito de la creación, es decir, trabajar en contra de nuestro ego que se encuentra en nosotros cada vez, es decir, desde dentro nos encontramos con un deseo de desconexión, contrarios al Creador, y esto nos entrega la sensación de independencia precisamente. Y por otra parte, nosotros jalamos la luz que haga la corrección sobre nosotros, que nos una, que nos pegue juntos, y por medio de esto adquirimos el acercamiento y la conexión, el contacto con el Creador, y nos convertimos como Él. Y resulta que por una parte adquirimos independencia interna, de yo soy quien me posiciono al lado de mi Creador, en que yo soy independiente de Él. Y por otra parte, soy exactamente como Él, porque la luz es quien me ordenó mi forma en que yo estoy compuesto de todas estas partes juntas. Resulta que los mundos y nuestra alma, nuestras almas que van y se unen juntas, están conectadas unas con las otras. Nosotros podemos dibujarlas de tal forma, de este mundo del Ein Sof y hasta nuestro mundo. Nosotros podemos así decir que primeramente la luz que baja en un cono tal, y hasta que nos llega acá en un 100% y en un 0% abajo. Es decir, la minorización de la luz fue así de tal forma hasta un 0%. Hasta que llega a un 100% de desaparición. Esto es 100% de luz acá arriba, por supuesto, y acá es un 0% de luz. Sí, en un cono. Todo el tiempo se aminorizó. Con respecto a esto también, acá fue luz en un 100% y 100% Kli.
Y hasta cuánto bajan bajan juntos. Como nos dicen, ¿ustedes estudian la apertura? ¿No? ¿No de acuerdo a la apertura? Ahí está escrito que ellos están unidos, luz de Kli, y así bajan y se separan de peldaño a peldaño hasta que llegan a el peldaño peor de todos, que se llama, que ellos se encuentran en este mundo. Así ellos vienen al estado de este mundo, luz y Kli, y acá se encuentran. Es decir, nosotros vemos que los mundos y el alma que se divide en almas realmente están conectadas entre ellas. Pero a medida que la luz es menos, de pronto tenemos un alejamiento, una separación en las partes del alma individuales, hasta que realmente acá se convierten en totalmente separadas. Es decir, si acá fue un 80%, y acá un 60%, y acá un 40%, acá un 20%, entonces con respecto a esto también las almas, en esa misma medida, después de todo, están conectadas entre sí. Entonces nosotros, cuando subimos de vuelta, es lo que tenemos que hacer. Acá es posible dividir esto y decir de otra forma también. Sí, de otra forma podemos decir. Disculpen. Tenemos acá una posibilidad así de hacer de recto. Y acá tenemos, si acá nosotros estamos en un 100% de separación, separados en un 100%, nos encontramos. Entonces, ¿hasta cuánto llegamos o alcanzamos a subir? Nosotros más y más estamos unidos, más y más apegados, hasta que llegamos a una alma. Hasta que llegamos a ser una alma. Un alma. Es decir, más y más unidos. De un 100% de separados a un 100% unidos. Así realmente podemos decir la comunicación entre los mundos y las almas, en que siempre la medida de mi rango en los mundos, digamos, yo soy un alma especial que se encuentra acá. ¿Qué decide cómo yo me comunico con las demás almas? ¿Qué decide cómo yo acá siento al Creador? Solamente la luz que me ilumina desde lo alto, y llega a mi rango donde yo me encuentro. Él es quien decide en realidad hasta cuánto yo estaré unido, hasta cuánto sean mis cualidades buenas o malas. Así Él decide. Bueno, yo temo de meterme más. Suficiente, yo creo. Sí, por el momento. ¿Continuar? Bueno, siga nomás. ¿Por qué no? Claro. No. Ustedes pregunten. Sí, por favor. Quisiera preguntar, ¿quién se sienta acá en esta silla ahora? ¿Yo o mi alma? ¿Quién escucha la clase acá? Sobre la silla se encuentra un cuerpo, pero el alma, tu alma, tú tendrás que descubrir dónde ella se encuentra. Hasta que comiences a descubrir el alma, de pronto descubrirás que se encuentra ya en el mundo espiritual. Porque todavía nosotros no la descubrimos, porque ahora tus kelim todavía son así que tú no puedes descubrirla aún. Cada uno tiene su alma que se encuentra en el mundo espiritual, y cuando tú la descubres juntas con esta revelación. Es la primera revelación que el hombre descubre su alma, se llama nacimiento. No que el alma nacimiento, ella existe ya. Solo tú que la descubres significa que naces con respecto a ellas. Entonces, sobre la silla se sienta un hombre de este mundo, es decir, carne, y su alma
tendrá que descubrirla. Sí. Sí. Acá hay un proceso muy sofisticado, muy compuesto. No, la verdad que no. Ustedes pueden encontrar ejemplos así en nuestro mundo también. Lo más fácil es como cuando nosotros hablamos sobre los niños. Es realmente adaptado en un 100%. Nuestro trato a los niños, cómo lo preparamos para ellos el mundo, cómo ellos crecen por eso de que nos utilizan, cómo nosotros medimos para ellos nuestras medidas de influencia, exigimos de ellos con respecto. Es exactamente igual. Sí. ¿Para qué todo este proceso? Es decir, ¿qué me da esto? ¿Qué nos da? Respóndeme en nuestro mundo. ¿Por qué este proceso? Bueno, una persona cuando nace no le preguntan y también muere porque no le nacen. ¿Por qué no le preguntan? Ya, ok. ¿Por qué tú tienes que darle todas estas cosas para que crezca? Que crezca como crezca entonces, si es así. Para que sea mejor, para que sea más exitoso, que entienda el mundo donde él existe y pueda arreglarse acá. Ok, excelente. Entonces, lo mismo para nosotros acá. Nosotros tenemos que estudiar en la sabiduría de Kabbalah, nos escribe Baal Sulam, en la esencia de la sabiduría del Kabbalah, creo. No me acuerdo, me parece. Entonces, él dice así, hasta que el hombre no entiende un poquito las bases necesarias para la sabiduría del Kabbalah, no podrá comenzar a sentir el mundo espiritual, porque él no sabrá cómo arreglarse. Su alma no es capaz. Es como nuestro mundo. Un hombre que totalmente no conoce nada. Entonces, claro, él se encuentra después de todo entre sus parientes, cercanos, amigos. Así él llega a nuestro mundo en que nosotros sabemos cómo nace el hombre, sí. Pero en el mundo espiritual, el alma que se descubre en el mundo espiritual, ella tendrá que estar armada con fuerzas y con conocimiento cómo existir. ¿Todo esto para qué? Para ser independiente. Hablamos de eso. El Creador quiere que el hombre sea el perfecto. Perfecto es como el Creador, no menos que eso. Como el Creador, tú tendrás que ser independiente, no dependiendo de Él, y como Él a la misma vez. Ahora, entonces tú puedes decir, sí, pero yo no elegí eso, ¿para qué Él me tira esto encima? ¿Por qué? ¿A la fuerza? Claro, cierto, de eso no se habla. Solo que cuando llegues a eso dirás gracias, darás las gracias. Otra pregunta. A través de estos 125 peldaños que nosotros bajamos, o que, digamos, donde se encontró el alma, ¿nosotros sabemos que se perdió en el camino? Porque entonces tendríamos un programa para saber cómo subir, claro, porque por medio de esos mismos mundos, esas mismas desapariciones, entre comillas, que desde arriba hacia abajo, son los mundos que son las desapariciones y ocultaciones, y de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba cuando subimos, entonces, para nosotros son rangos de revelación, de adquisición, de alcance. ¿Hay en algún lugar que está escrito? ¿Nos escriben en algún lugar qué se perdió en cada rango y rango? Así yo por lo menos podré saber qué tengo que encontrar. No tienes que encontrar nada. Tú tienes que jalar la luz. Y la luz te iluminará lo que perdiste, digamos, lo que no sentiste, lo que no ves. Y ahora tú ves por medio de la adición, nada se pierde. Solo que tú te encuentras como en un cuarto oscuro y te ilumina un poco. Tú sientes un poco. Te traen otro poco de luz, de pronto sentirás y verás más cosas, distinguirás. Eso es todo. Pero nada se perdió, nada. Todo es en la medida de la luz que llega a ti. Es por esto que estos mismos rangos de desaparición de arriba hacia abajo se transforman de abajo hacia arriba en rangos de adquisición y alcance, de revelación. Todo depende de la luz, la cantidad de la luz. Y la cantidad de la luz depende de ti. Más. Sí, señora. Quisiera preguntar si hay un estado así en que las almas que se encuentran, que llegaron entre nosotros, son almas que son más desarrolladas o que pasaron algún proceso y volvieron acá, que pasaron alguna corrección, por lo menos pasaron alguna barrera primaria y están más dispuestas a jalar, a atraer. No han pasado la barrera. Es por esto que estas almas sí
Usted me pregunta ya sobre la reencarnación de las almas. No es exactamente el tema. Sí, se encuentran almas que ya pasaron revelaciones y reencarnaciones anteriores, pero generalmente estas almas bajan al mundo nuestro. Por supuesto que tendrán que continuar hasta el Martikun. Tendrán que continuar el proceso que no terminó en la reencarnación anterior, pero generalmente estos llegan a la sabiduría de la Kabbalah y descubren ahí el rango anterior muy rápido, realmente de una forma así tal que por encima de la naturaleza, es decir, y esto es porque ya tienen esto en sus almas, solo que tienen que descubrir esto después de todo. Otra vez como una revelación, sí, pero una revelación ya de Rashimot anteriores que se encuentran en facto. Sí. Tú, Aviv. ¿No? Bueno. Hay ahí, por favor. Sí. Quisiera preguntar, ¿por qué todo este desarrollo, disculpen, todo este desarrollo histórico nuestro tuvo que ser, y todavía es, va acompañado con tanto dolor, con tanto tormento? ¿Por qué sufrimos tanto? Sí, de una forma trágica, claro. Eso es cierto. Porque la ley del desarrollo, en que dos fuerzas, la fuerza que influye y la fuerza que recibe, se encuentran uno frente a la otra. Y la fuerza que influye, que es la fuerza del Creador, presiona al deseo de recibir. Y de una forma, sí, en presiones, con mucha tensión y presión nos desarrollan. Y nos desarrollan, y nos desarrollan. ¿Y ustedes estudiaron 4 aspectos de luz directa? Excelente. La primera clase, adhiere a Aviv. Como la luz superior. Creo, primero que nada, el primer aspecto, segundo aspecto, tercer aspecto y cuarto aspecto. Y solamente el cuarto aspecto, Dalet, comienza a entender y sentir dónde ella se encuentra. Y antes de eso, tenemos acá el inerte, acá el vegetal, el viviente, y solamente este rango es el hablante, en que el hablante, él se encuentra por encima de la naturaleza. También en nosotros. Nosotros nos fijamos en nosotros, somos el rango viviente. El hablante en nosotros es esa misma semilla, núcleo que tendrá que desarrollarse y llegar al Creador. Adam, parecido al Creador. Y por eso, hasta que nosotros lleguemos a este rango, el hablante, es decir, nosotros nos desarrollamos por medio de presiones todo el tiempo, porque no tenemos todavía la mente, no tenemos todavía la captación, no tenemos la conexión, el contacto de quien nos desarrolla. Y solamente el rango del hablante, este rango, cuando llegamos a ella, nosotros acá comenzamos a sentir, fuera del deseo y el placer, nosotros también comenzamos a sentir otro componente, otro dato, que es llamado quien nos da. El que nos da. Este componente, este dato, en realidad es quien nos entrega el rango del hombre, el poder de comenzar ahora a responder, a subir, a parecerse. Y entonces, si nosotros correctamente utilizaremos con este quien nos da, nosotros realmente solucionamos todos los problemas y sufrimientos en nosotros. Y se abre solamente ahora esto, en el momento en que nosotros comenzamos a sentir que tenemos un impulso hacia el desarrollo espiritual, en que nosotros queremos comunicarnos con esta fuerza superior y que recibimos algún método, un método de desarrollo, de corrección, de comunicación a Él. Entonces nosotros ya podremos no desarrollarnos por medio de presiones
que simplemente nos presionan por detrás. Sí, este soy yo, un deseo, sí. Y por detrás me presionan los tormentos, los sufrimientos, sino que yo ahora podré dirigirme, atraerme por medio de la luz. Acá se encuentra la elección, precisamente acá. Por eso, toda la historia en que nos desarrollamos, sí, esta es la historia. Historia. Fue por medio de sufrimiento. Tú tienes razón, pero de acá en adelante ya se encuentra otro método, si querremos. Si no, entonces los sufrimientos serán el doble. Los sufrimientos que vendrán al alma y a la carne serán terribles, muy difíciles. Por esto que los sabios nos avisan, no solamente para que temamos, sino que para que tengamos esta oportunidad. Me llega una linda elevación ahora. Sí, por favor, caballero. ¿Es el principio de la virtud, de la salvación? Sí. También la corrección de la salvación. Sí, todo. Si nosotros ya hablamos de que tenemos en nuestras manos el poder de subir, de corregirnos, de acercarnos al Creador, a esa única fuerza única y especial que creó toda la realidad, entonces todo está en nuestras manos. Por supuesto que esto es una gran virtud. Por supuesto que es la salvación que descubrimos. Nos sacamos a nosotros mismos de esta oscuridad, de esta terrible situación. No hay peor que este mundo. Por supuesto que de acá y ahora puede ser el final de todos los sufrimientos y tormentos. Claro. Todo depende de nosotros. Sí, por favor, señora. Entren en el micrófono, por favor, atrás. Ahí. Sí. El comportamiento de los hombres y mujeres en el mundo espiritual son distintos. Y en el Khmer Tikkun, el hombre y la mujer estarán en el mismo lugar, en el orden de las almas, en el orden del alma. La parte femenina es más sublime que la parte masculina, es quien decide más. Nosotros decimos que todo depende del deseo, aunque el Creador es la parte masculina. Proviene también de una palabra en hebreo que es sobreponerse, pero en correcciones el deseo es quien decide, y el deseo es precisamente la parte femenina, la carencia, lo que falta. La mujer, nukva, nekev, carencia. Por lo tanto, el deseo de la dama es quien decide. ¿Quién decide la carencia? Y la medida de la corrección se decide por medio del hombre, del masculino, y los dos tendrán que estar conectados juntos. No puede ser uno sin el otro, y no puede ser uno con el otro sin el tercero, que tiene que estar acá el Creador, la luz superior entre ellos, como quien conecta y quien forma la conexión correcta, que sea un deseo, por una parte, que es la parte femenina, con el masaj y la luz que retorna, que es la parte masculina, y entonces la luz superior, que es el Creador, quien organiza todo esto de tal forma, también forma con ellos el zivug de acá, el acoplamiento en golpe. Hombre y mujer, la divinidad se encuentra entre ellos. No pueden haber correcciones sino por medio de los dos, es decir, femenino y masculino. También nosotros veremos en nuestro mundo, con respecto a esto, cambios grandes. Como nosotros ya descubrimos que no somos capaces en nuestro mundo nada hacer, también comenzamos a descubrir que nosotros no somos capaces de vivir en familia. La división entre las familias, las separaciones, los divorcios, todas estas son señales de la aclaración que tendremos que hacer, que nosotros en el futuro es en unos cuantos años, nos descubriremos que no somos capaces ya de
de mantener la familia, como fue miles de años, que estábamos en el rango animal, en el rango del hablante. Nosotros no somos capaces de mantener una familia, nosotros somos capaces de mantenerla con una necesidad sublime. Solamente si entre hombre y mujer estarán unidos para adquirir una meta más sublime. Pero no, para la vida material, a la vida material, para ella nadie querrá. Nadie querrá en realidad estar dependiendo uno del otro. Nosotros vemos ya toda esta tendencia, esta inclinación de la humanidad. Y lo que yo quiero decir es que acá nosotros realmente sentiremos una necesidad de recíproca, dual, en una conexión correcta entre nosotros y una conexión espiritual. Es quien decidirá que podamos en nuestro mundo también decidir conexiones materiales correctas. Todo esto será de una forma inversa. La espiritualidad es quien nos ayudará a manejar una vida material mejor. De otra forma no tendremos éxito en nada. No solamente en la existencia de la familia, sino que absolutamente en nada. Descubriremos que solo el componente espiritual, si nosotros lo jalamos a nuestra vida, sin esto, nada irá. Sí, señora. Yo quisiera preguntar cuál es la conexión entre el cuerpo y el alma. ¿Por qué el alma tiene que vestirse en un cuerpo después de todo? Sí, linda pregunta. El alma no tendrá que vestirse en un cuerpo y tampoco se viste en un cuerpo. Nuestro cuerpo no tiene alma. Nuestro cuerpo es carne. Es como cualquier animal. Solo que nosotros, la verdad, también podemos cambiar todos nuestros miembros hoy en día, sí, hacer trasplantes en el cuerpo y con esto de nuestra esencia nada cambia. Simplemente esto es una bestia que nos acompaña. ¿Para qué? La necesitamos para llegar a la espiritualidad de una forma independiente, como hablamos ya, en que tenemos que estar independientes, separarnos, diferenciarnos del Creador por una parte y por otra parte ser parecidos a Él. Entonces, en lo que yo soy independiente del Creador, yo soy independiente por medio de mi ego. Y el cuerpo me posibilita estar desconectado de Él. Porque yo existo en el cuerpo, entonces yo no tengo Creador, no tengo nada, no quiero pensar en eso. Yo, gracias a Dios, vivo así, sin el Creador, gracias a Dios. Eso es, por una parte. Por otra parte, yo podré, con mi presencia en mi cuerpo, también dar crecimiento a mi alma y con esto ser parecido a Él. Y otra vez, cada vez que yo descubro el alma, tengo bajadas, caídas, en que yo caigo a mi cuerpo, entonces yo estoy desconectado de mi alma y otra vez la renuevo y otra vez me desconecto y otra vez la renuevo y otra vez me desconecto, subidas y bajadas. La realidad del cuerpo me posibilita a mí ser independiente y cada vez dirigirme al Creador de un punto independiente mío. ¿Más? Sí, ahí atrás, la señora. Caballero. Usted habló sobre, sí, cómo tenemos, sí, algo que se refleja entre la materialidad y espiritualidad. Pero yo tengo una confusión, porque ¿cómo hablamos en rieles espirituales? Algo que somos materiales. Yo todavía no soy espiritual, de acuerdo a lo que usted explica. Yo, y no puedes hablar con alguien de la espiritualidad. La pregunta que se pregunta acá es, ¿cómo después de todo es posible influir del peldaño espiritual sobre la materialidad nuestra? Tú también acá te confundiste. Claro, seguro. Yo pregunto. Sí, por supuesto, está bien. Primero que nada, del rango espiritual es imposible influir a la materialidad. Nosotros no nos influimos unos a los otros. Si hay alguien que simplemente no se interesa en la Kabbalah, yo tampoco me dirijo a él, yo no le influyo, ni vine a hablar con él tampoco. No hay obligación, no hay coerción en la espiritualidad. No trabajamos así, sino que si el hombre está interesado, entonces él llega de alguna forma a alguna charla. Entonces le explican y comienza a interesarse. No nos dirigimos simplemente a un hombre para que venga a escuchar de nosotros e influirle a la fuerza. No es acostumbrado. Fuera de eso, nosotros hablamos acá
del mundo oculto, de una parte de la realidad que se oculta. Nosotros nos encontramos en una realidad, ¿sí? Así, después de todo, esta es la realidad. Parte del yo descubro. Este es lo descubierto. Y acá es lo oculto. Entonces, en la parte que está descubierta, yo puedo hablar con ellos, con todos, porque tengo mis 5 sentidos corporales, ¿sí? A la parte oculta, de la parte oculta, ¿con quién hablaré yo? ¿Con quién hablo? Yo puedo solamente hablar con alguien que esta parte para él está descubierta como en mí. Entonces, si tú y yo nos encontramos acá, en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces no podemos comunicar entre nosotros en el mundo espiritual y hablar, ¿sí? Y hablar, no hablar con la boca. Podemos hablar de acuerdo a los conceptos espirituales, de acuerdo a los kelim espirituales que tenemos. Así es. Solo así. O que nosotros juntos nos encontramos, por supuesto que si nosotros juntos nos encontramos en cuerpos, digamos, tú estás en cuerpo y yo en cuerpo, podemos hablar por medio de nuestros cuerpos. Y también puede ser que estos cuerpos se oculten. Digamos, nos fuimos del cuerpo. Y estamos solamente en almas, conectados una con la otra. Eso es. Pero, quien no se encuentra en el mismo mundo del cual hablamos, entonces, ¿cómo hablarás con él? Sí, señora. ¿El Creador elige las almas que tendrán que hacer la corrección? Sí, por supuesto. Y la elección es muy simple. Nosotros estudiamos, sí, con ustedes, que se encuentra acá el mundo infinito y acá abajo nuestro mundo. En el mundo del Ein Sof, del infinito, tenemos luz infinita y Kli infinito. ¿Sí? El Kli infinito este es llamado alma o alma del primer hombre. ¿Sí? Y cuando esta alma se divide en muchas almas hasta que llega a nuestro mundo, nosotros decimos 600.000. ¿Sí? No es un número, es una potencia. No es tan importante tampoco. Entonces, acá, cuando tuvimos un alma, estas estaban contenidas juntas, todas concentradas de tal forma que eran como una. Y acá, que son muchas almas, ¿sí? Entonces cada uno llega de su propia raíz, distinta raíz, de su raíz, o proviene de una raíz. Y por supuesto, con respecto a esto, tiene una salida a la corrección propia. El alma es, después de todo, la formación como ustedes conocen ya, el Kli. Este es el Kli, todo el Kli, o que nosotros lo dibujamos de tal forma que son 10 sefirot: Keter, Chochma, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. ¿Sí? Y entonces, cada parte y parte está conectada también en 10 sefirot. Y cada parte, por supuesto, también otra vez en 10 sefirot. Es un Kli muy compuesto. Entonces, digamos, yo me encuentro acá, en Netzach, en alguna sefira. Y tú te encuentras en alguna sefira distinta. Entonces, ¿por qué tú te encuentras acá? Y yo me encuentro acá. Entonces, tu pureza es más que la mía. Entonces, cuando nosotros nos rompimos, tú caes más profundamente que yo. En un estado corregido, eres más alta. En una situación en que llegamos a un rompimiento, tú eres peor. Sí, es algo relativo, correlativo. Si tú eres peor que yo y yo soy más puro que usted, porque yo fui menos que usted anteriormente, entonces precisamente yo en el tiempo de la corrección me corrijo más rápidamente y llego primero yo a la corrección y después usted. Contrario.
Es decir, como decimos, en el mundo al revés vimos. Pero fuera de esto tenemos muchas más distintas relaciones entre las almas. Es como nuestro cuerpo, como el embrión en el útero de su madre. A veces empiezan a crecer partes del cuerpo con ninguna relación. Hay alguna orden, pero un orden de crecimiento, pero muy extraño, muy inentendible. ¿Por qué precisamente las orejas, después el pie, y después algo interno y después alguna otra cosa en el embrión? ¿Por qué así? Entonces esto proviene de la forma del rompimiento de este mismo cli. Estudiamos un poco de esto en la parte séptima del Talmud de las 10 Sefirot, pero después de todo es muy difícil de hacer cuentas, porque acá hay una diferencia no solamente en altura, sino que en 3 líneas y también la conexión entre las mismas partes. Y en una relación, en buenas cuentas, luz de Jochma y Hasadim, muchos datos. Si usted me pregunta a mí, yo todavía no me describo a mí esto de una forma clara, el sistema, ¿cómo decir? Es decir, saber qué detalles del alma general, en qué orden suben a la corrección, no. Para esto hay que ser en un conocimiento muy alto. Yo sé y me imagino que también hay muchas preguntas y responderemos a ellas en las próximas clases. Quiero dar gracias al Rav Leitman y a nuestros estudiantes de Bet Kabbalah. Yo me sentí pero muy bien, fue tan agradable. Generalmente mis estudiantes no son así, entonces ahora la pasé muy bien. Estaré agradado de venir acá con ustedes otra vez a una clase. Sí, tuvimos una buena preparación y nos encontraremos en la próxima. Buenos días, buenas noches. Rav dice gracias.